extraño virus que amenaza con propagar. El 1 de diciembre de 2019 en la ciudad de We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Social de la pandemia se ha visto reflejado en la poca adquisición de alimentos en muchos hogares de la ciudad. Las informaciones comenzaron a llegar desde China cuando en diciembre del 2019 el doctor Li Leiwang publica una serie de pacientes que tienen un tipo de infección muy parecida a una epidemia que se presentó más o menos 10 años antes con el SARS. Durante ese tiempo se trataron como una neumonía, pero él vio que era una neumonía diferente. De hecho, hizo la notificación al gobierno chino. Sin embargo, el gobierno no prestó atención. Dieron órdenes de no publicar nada porque aparentemente el doctor lo que estaba era llamando la atención. Pero ante la multiplicación de los casos e incluso la muerte del doctor, se salieron ya los informes de que había una nueva epidemia, que era un coronavirus, un virus nuevo, era de familia del coronaviridae. Y se destacó la alerta inicialmente en China, luego se hizo a nivel mundial. El novedoso virus ingresó al Caribe en el mes de marzo de 2020 por los puertos de Cartagena y se expandió de manera sigilosa ante el desparpajo y la incredulidad de la ciudadanía, que al principio se mofaba de la enfermedad, catalogándola como conspiración de las grandes potencias o una mentira para cubrir errores de varios presidentes mundiales. Los que sí acogieron la noticia con espanto e incertidumbre fueron los trabajadores de los centros de atención en salud. Era cuestión de segundos para que las puertas de los hospitales se llenaran de moribundos reclamando atención. El primer paciente cuando llegó, que no teníamos ni idea cómo lo íbamos a atender, pues los que estaban conmigo ese día nos dicen cámbiense. Pero ¿qué pasa? No, que cámbiense, que hay un sospechoso. Ese día yo estaba a posturno, llegué a mi casa y prendí la televisión y miré las noticias internacionales y cuando yo veo, no, que es un virus. Y veía el personal de la salud raro con ese uniforme y todo eso y yo, Dios mío, tremendo. Pero yo como veía eso tan lejos, como le digo, yo decía, eso nunca va a llegar acá, ni me imaginé yo que nosotros íbamos a estar viviendo esta experiencia. Eran muchas las noches de desvelo. Pues fueron más de un mes en donde prácticamente no dormía bien. Cuando ya me ganaba el cansancio, era que tenía que tomar algo para dormirme. Me encuentro prácticamente sin ver a mi mamá hace más de 5 o 6 meses, desde que comenzó la pandemia. No he tenido contacto con ella, he mantenido aislado por la alta carga viral que presento todos los días con pacientes COVID. Entonces el miedo a exponerla y a que se contagie y a cómo curse ella es el mayor temor de uno. Le entregó este paciente, un paciente con COVID positivo. Ingresó en el día de ayer, vino con el positivo de otro lugar. Igual se ordenó hacer un nuevo hisopado, paciente contagiado de edad joven, tiene 36 años. La verdad ha sido muy dolorosa su estado, por lo que tiene niños pequeños. Y eso nos tenemos que cuidar definitivamente. Nunca tuve en mi cabeza renunciar, pese a las presiones familiares, en especial mi papá, que me decía que renunciara porque mis hijas, yo tengo 2 niñas y mis hijas me necesitaban a mí, porque su papá falleció hace 7 años y mi papá decía, esas niñas te necesitan y ellas solamente te tienen a ti. ¿Qué pasa si tú te contagias? Yo me muero. Si tú te mueres, yo me muero. Y mi papá todos los días me llamaba
con esa angustia, cosa que a mí me desubicaba, pero nunca dudé. Señor Jesús, en este momento ponemos en tus manos y en tu voluntad todo lo que sucede en esta UCI, en este hospital. Te suplicamos que nos des tu sabiduría divina para poder salvar a muchos de nuestros pacientes. Por favor, ayúdanos a consolarlos, ayúdanos a sanarlos, ayúdanos a saber utilizar nuestra ciencia, los instrumentos, las medicinas. Toma control, Padre. Siempre lo engañaba, pero un día le dije, papi, no te voy a engañar más, no voy a renunciar porque yo le estoy sirviendo a Cristo. Porque esta es una tarea que Dios me mandó y en mis 14 años de experiencia en el hospital, yo no puedo dejar esto tirado. La comunidad en general la sentí con mucho miedo al principio, ya después como si nada estuviera pasando, porque muchas personas escuché que el virus era una mentira. Y desde mi propia experiencia, a los que escuchaba decir eso, les decía que no era una mentira ni un invento del gobierno, ya que yo viví esa experiencia. Yo salí positiva para COVID en el mes de junio y fue una experiencia bastante negativa para mí. Esa vivencia fue terrible. ¿Por qué? Porque verse uno como si fuera un astronauta, el saberse vestir, el saberse desvestir, que la posibilidad de contagio no estaba tanto en el vestirse, sino después de atender a los pacientes vestido con toda esa parafernalia. Eso fue impactante, y ver esa familia cómo se debatían entre el llanto y el dolor. Y muchos casos, o sea, cuando estaba en piso 3, que es donde se llevan los cadáveres, esa cantidad de cadáveres. No sabíamos quién nos iba a proveer esos elementos de protección, las famosas elementos de protección personal, que había una tira que tira entre las ARL, entre las EPS y las mismas instituciones. Nosotros nos tocó inicialmente hacer la compra de nuestros propios elementos de bioseguridad. Las personas que trabajan dentro de los hospitales, profesionales, técnicos e incluso los asistenciales deben realizarse pruebas para detectar la COVID-19 como mínimo cada 15 días. Están sometidos al estrés de convivir de cara con decenas de enfermos, asfixiados, sudorosos y purulentos pacientes que esparcen el virus por el ambiente. El trabajo intrahospitalario en este siglo, sea cual sea la posición que se ostente dentro de la institución, no es de alto riesgo, es de vida o muerte. De cara a la crisis sanitaria provocada por el contagio masivo con coronavirus, los trabajadores intrahospitalarios tuvieron que llenarse de valor para resistir las mofas que la muerte les hacía en sus caras, bien sea porque cobraba la vida de los agonizantes o porque les advertía que en el momento menos esperado vendría por ellos. En el momento álgido, en el momento más grave de la pandemia, el número de pacientes atendidos diariamente era impresionante. El número de pruebas y de muestras clínicas que nosotros como profesionales debíamos tomar y procesar era pues igualmente alto. Mis hijos, o sea, mi esposo, él quería que yo renunciara. Yo, o sea, nerviosa porque yo decía, Dios mío, a pesar de que tenía mis elementos, tenía ese miedo. O sea, mi esposo tenía esa negación de que nada más de verme con el uniforme el primer día, ya él dijo, ya. Y los niños que al principio no tenía dónde dejarlos. Entonces también decía, los voy a dejar donde mi suegra, pero mi suegra, o sea, no sabía cómo ella iba a reaccionar. Diría, no, todos están contagiados, ahora me traje a los niños y ellos me contagian a mí. A pesar de que sentía toda esa angustia, yo sentí
mucho apoyo de parte de mi familia. Indudablemente para la atención de estos pacientes se requería analizar otro tipo de muestras que sí nos llegaban directamente al laboratorio, que requerían una manipulación directa, que en principio pues en el momento más álgido de la pandemia el temor a veces reinaba desde el punto de vista profesional cuando nos tocaba pues hacer cada uno de los procedimientos y por ende la manipulación de este tipo de muestras. Los momentos del pico fueron momentos que fueron duros. Pudimos ver la ocupación de las camas eran más de un 100%. Pacientes esperando una cama en la unidad de cuidados intensivos, represados, 5 o 6 pacientes. Y muchas veces teníamos que tomar qué paciente ingresaba y qué paciente no ingresaba a la unidad, qué pacientes se tenían que entubar y qué pacientes no se tenían que entubar. Entonces fue un momento difícil, fue un momento de mucha tristeza, ver familiares que veían por última vez a su papá, a su mamá, y que dijera que no podía volverla a ver porque tenía riesgo de contagiarse. Pues a mí particularmente me impactó. Yo llegaba a mi casa a llorar. Yo lloraba todos los días de ver el impacto social, porque era un impacto social que teníamos todos los humanos, de ver de que algo nos estaba matando, de que algo nos estaba tocando, de que algo nos movía y que realmente teníamos que ver qué hacíamos. Mira, hay algo que me marcó mucho, eran tipo 3:30 o 4 de la tarde, viene pitando una camioneta blanca y yo estoy ágilmente, como y abro la puerta, que sé que los segundos eran determinantes, los minutos. Y de pronto vienen como 3 personas en una moto, una caravana, y veo que son personas del entorno donde yo vivo, personas cercanas a mí. Y yo dije, ¿qué pasa? No, Dani, que viene, le dio algo. Bueno, vayan, le agilicé el proceso, de pronto a los 3 minutos los llantos, y yo modulo al compañero que da emergencia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, una de las pacientes acaba de morir. Y yo dije, ¿quién? ¿La de la camioneta blanca? Sí, acaba de morir ahora. Una mujer llena de vida, joven, con 2 hijos, un futuro, trabajadora. Hubo un turno en especial, un turno que llamamos corrido, que es de 6 de la mañana, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, en el que se nos murieron 7 pacientes, señoras jóvenes. Me acuerdo yo que eran mujeres. A la 3ª, 4ª muerte, mi compañera la encuentro con la cabeza metida en el piso, así agarrada de una camilla, y yo le digo, Yolanda, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Yo sabía lo que tenía, y me hizo así. Y yo la agarré, yo le dije, vamos para allá afuera. Quítate esa mascarilla. Nos quitamos. Vamos a llorar, Yolanda. Y tuvimos que llorar para llenarnos de fuerza para continuar, porque nuestra misión era salvar vidas, porque nuestra misión es salvar vidas. Inmediatamente limpiamos, nos llenamos de energía. Dolía mucho la muerte de cada paciente. Más duro he podido vivir yo en esta pandemia fue la muerte de un colega, de un papá, de un guía, de mi mejor amigo, de la persona que siempre tenía un consejo, el doctor Vigil Carvalho Zárate. Fue la persona insignia para mí, de las personas que me guió en el proceso de la medicina interna. Ha sido de los días más tristes por cómo una enfermedad se llevó un ser tan lleno de luz, tan excepcional, tan sabio. Partieron enfermeras, doctores, auxiliares, técnicos en rayos X, guardas de seguridad, aseadores, camilleros, conductores. La COVID no respeta el título profesional de ninguno. Ciertamente quienes perecieron lo hicieron en pie de lucha, al frente de la primera línea de batalla, como verdaderos valientes. Referencia, buenos días.
Aló, buenos días. Para que me hagas el favor de tocar el timbre, que llegó un paciente COVID. Ok, listo. Ya voy a tocar el timbre. Gracias. El gran sufrimiento de los trabajadores de la salud es pensar en sus familiares. Muchos claudicaron a sus labores por temor al contagio. Solo los más visionarios pudieron cargar el peso de servir con prontitud en medio de tanto estupor. Una niña de 5 años me decía, papi, ya tú no me cargas, ¿qué te pasa? O sea, en su niñez pues ahondaba, escuchaba eso. Yo dije, no, mami, lo que pasa es que le explicaba, bueno, los niños entienden mucho. Estoy en un entorno donde llegan pacientes enfermos, yo puedo ser potencialmente un riesgo para ti, entonces mientras esto pasa, mamá, me dolía en el alma. Yo padecí el COVID-19 y gracias a Dios estoy vivo. No tuve necesidad de hospitalizarme solamente en mi casa. Tuve una encrucijada en mi corazón y en mi alma de decirle a mi familia, donde lo iba a someter a un sufrimiento, a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos, a mi señora. Y yo le dije, Dios mío, ilumíname, ¿qué hago? El que está en la salud, yo creo que ante cualquier cosa, si no tiene la vocación de amar al paciente como su familiar, no es de la salud. Entonces todos los de la salud trabajamos porque hay que trabajar para poder subsistir, para poder vivir, pero lo hacemos por amor. Por amor, y la pandemia nos enseñó eso, y a los que lo estábamos olvidando nos recordó que es el amor. Aquí pues nosotros tratamos de, así sea con las mascarillas y eso, uno trata de transmitirle al personal de pacientes, siempre preguntando los que están en buenas condiciones, 15-15, nosotros tratamos de motivarlos, hablar con ellos y todo eso. Para eso siempre ayuda al paciente, porque son solos, se sienten. Ellos duran sin ver a su familia y nosotros somos como que lo más cercano a lo que ellos nos ven todos los días. Quien se haya hecho médico pensando que va a tener plata por la medicina, realmente pienso que está equivocado. Escogió la profesión que no era y perdió el norte de la profesión, porque esta es una profesión que está al servicio de la comunidad. Tienes que quedarte callado. Yo asumí esa decisión de no informarle a mis familiares. ¿Por qué? Porque por mi profesión me conoce mucha gente. Y digo, si se enteran mis padres, que son ochentones con enfermedades cardiovasculares, sé que podía causarle un dolor y una angustia y un desajuste desde el punto de vista de sus enfermedades de base. Mis hijos todos están estudiando y fuera de Cartagena. Someterlo a ese estrés de que su papá está contagiado por COVID, donde esto es una lotería, uno puede ganársela, o sea, sigue vivo o puede perderla, no ganársela y perder la vida. Inclusive el hijo mío, el segundo, que hoy ya está graduado de abogado, me dijo, papi, me hubiese gustado que nos hubieses dicho. Yo le dije, mijo, cuando tú tengas tus hijos, te vas a dar cuenta lo que uno quiere a los hijos, lo que los papás lo quieren a uno. Y yo ese sufrimiento no quería que ustedes lo tuviesen. Gracias a Dios su papá sigue vivo, estoy vivo y ya se lo puedo decir, estoy fuera de peligro. Sinceramente hay momentos en que le dan a uno ganas de salir corriendo, pero uno tiene que tener la fortaleza y recordar que nos hicimos médicos para ayudar. La medicina tiene dos cosas, la medicina es ciencia y es arte.
ciencia porque debe seguirse estudiando todo el tiempo y arte porque debemos tener la suficiente experticia para encontrar el mínimo detalle que nos pueda amarrar a una patología específica, que nos pueda decir tenemos que utilizar técnicas de laboratorio, técnicas de imágenes, radiografías, tomografías, resonancias, que nos pueden ayudar en el manejo de cualquiera de estas patologías. Y se cuenta con un buen arsenal en este momento de herramientas diagnósticas para hacer el diagnóstico de coronavirus. Y hasta ahora, gracias a Dios, sí han fallecido muchos pacientes, pero también pienso que en la balanza hemos tenido más recuperados que fallecidos. Es a que nos cuidemos porque sigue latente el peligro y el virus lógicamente sigue y seguirá circulando en la población hasta tanto no se tenga definida una vacuna. Bueno, a mí me dejó una gran enseñanza a confiar más en mí, a hacer mejor las cosas, a atender mejor a mis pacientes, a ponerme en el lugar de ellos y pensar que puede ser un familiar o puedo ser yo la que está en esa situación y querría que me atendieran de la mejor manera. Eso es lo que más me ha dejado. Y pues a valorar más todo, la vida, darle gracias a Dios, a mis compañeros, a mi trabajo, porque me encanta lo que hago. Tenemos que aunar esfuerzos, desde los más altos y encopetados hasta los más humildes. Todos jugamos un rol y ese rol es protagónico y determinante en la construcción de una mejor calidad de vida, de una mejor sociedad, de una mejor familia. Entonces hay que involucrarnos, nos toca. Un resultado negativo para COVID en un trabajador de la salud es una señal de esperanza, un aplauso silencioso, un triunfo que se goza desde la memoria de Hipócrates, el padre de la medicina, y que se aviva en la eternidad. Es la señal divina de que la humanidad aún tiene consuelo en medio del dolor.